se encuentran en este lugar, a quienes nos acompañan, nos visitan, nos ven, nos consultan por el Face, bienvenidos, buenos días. Solo esperamos que la gloria de Dios, la presencia de ese Padre que nos ama, pueda darnos de lo que usted y yo necesitamos. Él conoce nuestra necesidad, amén. Salmo 96. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Bueno, léalo, leámoslo con nuestra voz. Dice, cántico de alabanza. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Amén. No, es que estoy preguntándome si el micrófono está abierto. Bueno. Versículo 7. Me distraje también. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese en los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén y amén. Más claro no canta un gallo. Pero bueno, qué bendición que el Señor nos permita, como bien lo sabemos, y yo espero que usted, al igual que yo, experimentemos o estemos experimentando que la palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, que la palabra es el pan de vida. Como reflexionábamos en el estudio bíblico, es el pan de vida para una vida espiritual, ¿sí? Por eso, para quienes no son espirituales, la palabra les arde, les escoce, les fastidia, les molesta, las rechaza. Pero para nosotros es pan de vida. Y como esa palabra es pan de vida, entonces podemos tener la certeza que en ella hay muchísimo contenido para que nosotros comamos y nos alimentemos, para que nuestro espíritu se alimente de tal manera que sea nuestro espíritu el que gobierne nuestra alma y por lo tanto nuestro cuerpo. Y una de las cosas que nos enseña aquí ese salmo, y a la verdad ese salmo es una convocatoria, y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, a adorar y alabar a Dios, ¿verdad? Desde el mismo título lo permite ver así. Dice, cántico de alabanza. Y aquí el salmista nos enseña algunas acciones que debemos hacer como honra, como honor, para honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Por ejemplo, dice que debemos alabar su nombre. Debemos decirle a los demás, hablarles de la salvación que Dios nos ofrece. O sea, si me estoy dando a entender, es la manera como nosotros adoramos y alabamos al Señor. Es una de las maneras. Dice que también debemos glorificar al Señor, debemos llevarle ofrendas. ¿Sí se acuerda ese versículo que dice? El 8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas
y venid a sus atrios. ¿Mm? Dice también que debemos proclamar su reinado, el presente y el venidero. ¿Mm? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Y algo muy hermoso que a mí, o sea, yo no sé cómo cada uno de ustedes experimente la presencia de Dios cuando estamos en nuestro lugar secreto, cuando estamos en nuestros grupos de oración, en nuestro discipulado, pero aún más cuando estamos en nuestro día de culto a Dios, el día del servicio, el día de reposo, ¿sí? Y aquí el Salmo nos enseña que nosotros deberíamos ser felices en su presencia. ¿Mm? Y todo esto nos sirve para evaluarnos si en verdad esto es lo que estamos viviendo. Entonces, pero en este salmo el salmista nos recuerda el elemento más importante, bueno, uno de los elementos más importantes, y es que Dios es fiel. Porque como aprendíamos en el estudio bíblico, si no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo le vamos a creer? ¿Cómo le vamos a obedecer? Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué no te obedecemos? Como si siento que te amo. Pero Él mismo dice, si me amáis, si me aman, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. Entonces, pero en este salmo aprendemos y nos permite ver que uno de esos elementos más importantes de Dios, o que tenemos para que nosotros de verdad seamos esos adoradores, es que Él es fiel. Y pues en un mundo, ¿verdad? De tanta incertidumbre, de tantos cambios, de tanta violencia, de tanto egoísmo, bueno, todo lo que hoy vivimos, ¿no es acaso sustentador, no es acaso fortalecedor el que sepamos que nosotros tenemos un Padre Celestial que es el mismo amor, que es el mismo creador de los cielos y la tierra, que tiene dispuesto para nosotros, como dice el Salmo, un especial cuidado y sobre todo salvación y vida eterna? O sea, eso no nos proporciona armas o argumentos para que nosotros estemos confiados y seamos como Él, fieles a Él. Entonces, y sobre todo, que Él todo el tiempo nos está diciendo que Él es un Dios que quiere estar con nosotros. Todo el tiempo, en toda circunstancia, todos los días de nuestra vida. Ese es un salmo que convoca, como vemos, a todos a adorarlo, a aclamar su santidad, su amor, su perfección. La pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos nosotros a ser esos tipos de adoradores? Para adorarle en espíritu y en verdad. Y pues antes de responderle, porque es que cuando adorarle, como aprendíamos, es en el Salmo, tiene, o sea, no solamente cantar y exclamar canciones bonitas o de pronto ir a la iglesia, o de pronto de vez en cuando leer algo de la palabra, qué sé yo. Aquí el Salmo nos especifica realmente qué es o sea, ¿qué significa esa adoración? ¿Qué significa adoración? Y mire, ahí el mismo Salmo nos recuerda que primero necesitamos reconocer que Él es creador, reconocer que Él es el que nos sustenta, Él es sustentador, digámoslo así, mantenedor, ¿verdad? Reconocer que Él es el verdadero Dios. Ahí habla de los reyes de este mundo y los dioses ajenos, pero el único Dios y Rey fue que creó los cielos y la tierra. Reconocer su misericordia. Cuando la humanidad no quiere reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, es porque sienten que no lo necesitan. Entonces ahí no pueden
ser partícipes de la misericordia de Dios, porque la mayor misericordia que Dios ha tenido para con nosotros es darnos esa nueva oportunidad de vida para con Él, a través del Señor Jesucristo, de nacer de nuevo en Él. Entonces, es reconocer esa misericordia a través de los méritos del Señor Jesucristo que ofreció en esa cruz del Calvario por nosotros. Reconocer la hermosura de su santidad, reconocer que Él va a regresar. Para terminar, colocarle punto final. ¿A qué? Al pecado. Él va a regresar. Eso es una manera de adorar. Y es reconocer que también que Él es único, que Él es exclusivo, que no hay nadie como Él. Que Él es único como Salvador. No hay otro Salvador, ¿verdad? Eso es adorarle. Reconocer que Él es único, o sea, Él es santo. Él es el único santo. Reconocerle como único juez. Eso es adorarle. Reconocerlo como alguien que colocará, como habíamos dicho, punto final al pecado. Y mire, y el Salmo comienza con una apelación, por decirlo así, diciendo: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día, ¿qué? Su salvación. Si estamos entendiendo, eso es adorar a Dios. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros le hablamos a otros y le llevamos a otros, cuando nos dejamos usar por Dios para llevar a otros el mensaje de las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Ese mensaje, amén por ese mensaje de que Dios sí le ama, de que Dios puede sanar, de que Dios puede restaurar tu casa, tu hogar, hacer que tu esposo regrese, hacer que tus hijos se ajuicien, qué sé yo, hay muchas cosas. Y son mensajes, sí. Pero el mayor mensaje y el mensaje que mayor exclamación y adoración damos a Dios es cuando llevamos el mensaje de salvación y vida eterna. Amén. Entonces, en otras palabras, Juan, en el Evangelio de Juan, él lo diría, me pareció esto muy lindo, ¿sí? Que Juan lo diría de esta manera: ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, por eso la importancia de aprender qué es adorar. Para que seamos esos verdaderos adoradores. ¿No les parece bonito? Y pues, la verdad, la pregunta en esta mañana es si verdad estamos dispuestos a compartir, a proclamar, a difundir de su amor, de su poder, de la necesidad de adorarlo, y también con el compromiso, la conciencia de esperar el día definitivo. O sea, nosotros como iglesia, o parte de nuestra adoración es anhelar la segunda venida del Señor Jesucristo. En verdad, no por quedar bien ante los, no, sino allá adentro yo estoy anhelando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y si es así, bueno, pues me preparo, ¿cierto? Siendo responsable para prepararme para esa segunda venida del Señor Jesucristo, y eso conlleva también a que sea instrumento para que otros asimismo lo hagan. Eso es adorar. Y como decíamos, el Evangelio de Juan, si quieren la cita, está en Juan 4, 23 y 24. Apocalipsis también tiene algo que nos está llamando y dice: adorar, ha llegado la hora de su juicio, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Apocalipsis 14, 7. Entonces, que esa sea que la respuesta
en este día para ese Dios y Padre que nos está enseñando en esta hora cómo adorarle, que sea esa respuesta diciéndole que estamos dispuestos a vivir de tal manera que nuestra vida sea un cántico de alabanza que reconoce su soberanía, su poder, su misericordia y sobre todo su trascendencia, su eternidad y su soberanía. Amén. Y que queremos permanecer con Él y en Él y para Él. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos expresarte, Señor, nuestra gratitud primeramente por todo lo que has hecho, Señor Dios, en nuestras vidas, por nosotros. Y queremos expresarte también, Señor, que anhelamos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes a adorarte en espíritu y en verdad, precioso Dios. Que esa adoración, Señor, que nos lleva a reconocer tu soberanía, que nos lleve a seguir las enseñanzas de tu palabra y a prepararnos, precioso Dios, para tu pronta segunda venida, precioso Jesucristo. Te pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús y con la presencia del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, adoradores. Amén. Bienvenido, pastor. Gracias, pastora. Gracias, pastora. Bueno, mis amados, el Señor les bendiga a los que nos siguen por Facebook Live. Queremos recordarles que apartados de Él, nada podemos hacer. Por eso, en buscar a Dios, como nos ha estado enseñando la palabra en todos estos tiempos, es lo que debemos de poner por obra. Por eso yo quiero invitarles a que abran su corazón y le digan: Señor, en esta mañana yo estoy dispuesto a escuchar tu voz, pero no solamente dispuesto a escucharla, sino a obedecerla, Dios, y a establecerla como un principio de mi vida, Dios. Ayúdame a ser obediente, a ser sensible, a escuchar, a que mi corazón sea dispuesto para ti, Padre. Que así como tantas cosas hago para el mundo, tú ocupes el mayor lugar de todos ellos, Padre. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días el Señor nos hablaba de que volviésemos al redil, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Que el Señor nos habló de volver al redil, que volvamos al pastor. ¿Quién es el pastor de pastores? Jesucristo es el pastor de pastores. Hoy quiero hablarles del pastor y la oveja. ¿Y por qué del pastor y la oveja? Porque es que la Biblia nos habla muy seguido de los pastores y las ovejas como referente de Dios y la iglesia. ¿Sí? Entonces el Señor se ha esforzado tanto para que nosotros entendamos las cosas, que a veces nos las desmenuza tanto que como que no las entendemos. ¿Sí? Y es como se nos convierte en algo simple, es como un rompecabezas. que es una gran fotografía fraccionada. ¿Sí? Y a veces armarla se nos dificulta tanto. Entonces, el Señor nos habla de algo muy interesante que hoy quiero que empecemos a analizar, y es cómo Dios nos enseña a través de las parábolas esas grandes verdades de lo que es la misión del pastor, pero también de la oveja. Y si, como decían los niños, si tengo que explicárselo con plastilina, pues lo vamos a hacer con plastilina. Amén. Pero de que lo entendemos, lo entendemos. Dice así, Lucas capítulo 15, versículo 3 al 10. Yo me imagino Lucas traduciendo las palabras del Señor Jesús, ¿sí? Y este hombre todo lleno de títulos como médico y todo, empezando a leer parábolas. Y yo me lo imagino escribiendo, ¿sí?
Y entonces dice, en Lucas 3:10 dice, Lucas 15:3:10 dice, entonces él, hablando de Jesús, le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta a encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿qué entendimos? ¿Sí? Ahora, si usted mira los dos versículos anteriores, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero al lado estaban ¿quiénes? Los fariseos y los escribas que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Usted es pecador o usted es publicano o es fariseo? ¿Cuál de los tres escoge? ¿Qué quiere? ¿Qué somos? ¿Pecadores? ¿Somos fariseos o somos escribas murmuradores? Yo me declaro pecador. Yo me declaro pecador. Soy un pecador que a los pies de Jesús estoy buscando su gracia y su misericordia, su perdón y el que Él me levante y me restaure. Ahora, ¿qué sucede cuando Jesús se ve acosado no por las multitudes de los pecadores y de todos los publicanos? Porque ellos iban ¿a qué? A escucharle, ellos estaban ahí atentos a escucharle, pero llegaban los estorbosos fariseos y los escribas para murmurar. Y ese pastor, y esa iglesia, y y empezando a envenenar a la gente, queriéndola apartar de lo que están haciendo, hasta robándole la concentración de lo que quieren escuchar. Entonces, ¿qué hace? Él se para y le dice, oigan, todos ustedes, vamos, casi todo el mundo en ese entonces era pastor o era empleado de un pastor, ¿sí? Y entonces, ¿qué hombre de vosotros teniendo cuántas ovejas? 100 ovejas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Aquí vemos cuántos hombres habían. Un hombre. Dice, ahí dice, ¿qué hombre de vosotros? O sea, se refiere, hay muchos hombres, pero le está preguntando individualmente a cada uno. ¿Qué hombre de ustedes? Que teniendo ¿cuántas? 100 ovejas. Sí, ahí aparece las ovejas. ¿Y cuántas se pierden? Una oveja, ¿cierto? ¿Cuántas tiene? 100. ¿Cuántas pierde? Una. Ahora, cuando habla de 100 ovejas, está hablando de un rebaño. ¿Qué característica tiene el rebaño? Que el rebaño permanece junto. Las ovejas por característica tienen que permanecen juntas. Donde se mueve una, ahí va al lado la otra. ¿Sí? Pero ¿qué tienen las ovejas? ¿Por qué el Señor hace tanto paralelo de las ovejas? Porque es que la iglesia es como ovejas. ¿Por qué? Porque son muy despistadas. Cuando habla de que se pierde, en realidad no es que se pierda porque tiene una intención de irse. No, se pierde porque se distrae y cuando la oveja se pierde, se paraliza. Le da miedo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se paraliza, se pone inerme, desprotegida y se hace, ¿qué es lo que pasa con la oveja? La oveja, diferente del cabro, la oveja no tiene con qué defenderse. El cabro con los cachos, todo ese tipo de animales, pero la oveja no tiene con qué defenderse.
Hasta el cordero tiene con qué defenderse, pero la oveja no. Está desprovista de toda arma. ¿Sí? Eso le genera a ella pánico. Entonces, por ejemplo, la oveja coge y se distrae y va y se da la vuelta a mirar alguna cosita que le distrae, como le pasa a uno en el mundo. Nosotros como ovejas, el mundo hace y todos volteamos a mirar. Si brilla algo y ahí mismo, ¡pum!, volteamos la mirada. Cuando volvemos a la mirada, ya no están. ¿Le ha pasado alguna vez, o le pasó de niño, que estaban en el centro comercial, o le pasó que usted estaba con un niño en el centro comercial y usted estaba por ahí, se distrajo mirando las botas o la vitrina y cuando de pronto ya no estaba el chino? Porque los niños son como ovejas, o los papás son como ovejas, ¿sí? ¿Y qué es lo que le entra al papá o a la persona adulta que se le pierde el chino? ¿Entra en qué? En pánico. Y el chino puede estar ahí detrás, pero está en pánico, queda paralizado, ¿sí? Ese es el grave problema. Pero, ¿qué dice? Que cuando la oveja se separa del rebaño, ¿qué es lo que le pasa? Que entra en pánico, queda inerme. La palabra inerme quiere decir sin armas. Ni mentales, ni físicas, ni nada. Entonces, también dice que cuando eso sucede, ¿qué hace el pastor? Deja, ¿cuántas? Deja 99. ¿En dónde las deja? Dice que en el desierto. En el desierto las deja, o sea, pongan cuidado, que es que uno a veces lee muy rápido. Él deja las 99 en el desierto. ¿Por qué las deja en el desierto? Porque el desierto es el lugar de formación. Siempre cuando usted lee en la Biblia, el desierto es un lugar de formación. Los hombres no aprendemos como las ovejas a estarnos en donde nos mandan si no estamos en el desierto. Qué triste. Es verdaderamente triste saber que, como hablábamos hace un poco, con los jóvenes o con tantas personas, que uno les puede dar el mejor consejo, pero llega un mentiroso, los engaña y a ese le creen todo. Uno le puede estar diciendo verdades y no se las creen, pero llega un carretudo, les vende una idea chueca y se la compran. Y se la compran bien cara. Entonces, cuando el pastor llega y ve que una no está, entonces, ¿qué piensa el pastor? ¿Para dónde va? No, él sabe que tiene que devolverse por donde venía, porque la oveja no es que se haya refugiado quién sabe en dónde, no. Ella se quedó por allá distraída y está despistada, está inerme, está tiesa, le dio pánico. Entonces él coge y deja a las 99, ¿en dónde? En el desierto. ¿Sabe dónde está la mayor cantidad de personas agobiadas, necesitadas? En la iglesia. Los demás están chicaneando por allá con todo lo demás. Porque nosotros, nuestra mayor sed es la salvación y la vida eterna. Nuestro mayor pasto es saber que un día volverá Jesús y queremos estar con Él. Amén. Esa es nuestra mayor sed, esa es la verdadera oveja. Los que son ovejas anhelan eso. Ahora, entonces volvamos al pastor que está ahí. Ya dejó a las 99 ahí. ¿Con quién las dejó? Solas. Y él se devuelve por el camino donde venía. Él sabe que la oveja está en ese lugar. Por ese lado está. ¿Cómo está la oveja? Inerme. Está atortolada, asustada, tiesa. ¿Por qué? Porque está agobiada. Se dejó distraer. ¿Qué la llevó a ese estado? Que se dejó distraer. Cuando una persona se deja distraer por el mundo, quedará sola. Cuando queda sola, queda expuesta y eso es lo que le genera
temor, pavor, pero además es cuando se hace presa fácil de los animales, de los animales feroces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor va con el consuelo, él sabe que allá está la oveja, pero él sabe también que hay animales y fieras que se los quieren tragar, que las pueden descuartizar, y él coge y se devuelve ¿con qué? ¿Con qué cree que va un pastor en la mano? Con su vara y su cayado, ¿sí? Entonces esto es importante entenderlo. Y entonces se devuelve y la encuentra. Y ahí dice algo muy bonito, dice, ¿y entonces qué hace el pastor? La pone por sobre eso. Pero ahí el escritor no entra en detalle por qué la sube a sus hombros. ¿Ustedes creen que la está premiando? ¿La está consintiendo? Ya le quebró la pata. Es costumbre de los pastores que cuando una oveja se distrae mucho y no está atenta al rebaño, cuando se pierde, lo primero que hace el pastor al hallarla es partirle una pata. Se la amarra, ¿qué dice la palabra? Que Dios coloca la enfermedad, pero también la cura. Entonces, ¿qué hace el pastor? Le parte la pata, siente el dolor, luego se la arregla, y como no puede caminar, se la encarama en los hombros. No la está consintiendo, la está formando, le está enseñando un principio. ¿Qué le está diciendo? No te apartes de mí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué no me seguiste? Eso es lo que tenemos que evaluar. Algunos ya tenemos no solamente las patas, sino los brazos y todo partido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, porque hemos sido necios. Ya la próxima ya nos esquilaron, ya nos ordeñaron, y ahora lo único que falta es que nos metan al asador, si seguimos necios. Porque las ovejas sirven a su Señor. Ahora, ¿cómo quiere servir usted? ¿Balando? ¿Dando su lana? ¿Dando su leche? ¿Multiplicándose? ¿O quiere ir al asador como sacrificio? Todas esas opciones el Señor las coloca ahí. Pero en este caso el pastor cogió la ovejita, le partió la pata y se la echó al hombro. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ahora, eso no es de la noche a la mañana. Pueden pasar días el pastor devolviéndose por el camino, porque es que cuando la palabra nos enseña, ¿ustedes por qué creen que estaba en el desierto? Porque estaban buscando pastos, porque el pastor, dice el Salmo 23, que el pastor busca pastos frescos, pastos delicados, para ir y llevar a su rebaño a pastorear. Y pueden pasar días. ¿Sí? Entonces, en ese proceso, la ovejita se acostumbra al olor de su pastor, a escuchar a su pastor. Y entonces es cuando nos apegamos a él. Ahora, no quiere decir que todas las ovejas sean patiquebradas, no. Hay muchas ovejas pierniquebradas, y la palabra lo dice. Que vayamos en auxilio de las pierniquebradas, porque habrá pastores que se habrán aprovechado de ellas, que vayamos a ellas, ¿sí? Y que las cuidemos. Pero el cuidado en realidad no está en consentirlas, el cuidado está en formarlas de tal manera que siempre sigan a su pastor, siempre estén atentas a su voz. Las ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen, dice Jesús. Entonces, en esa misma medida debemos de entrar en esa dimensión de comprender que el Señor tiene una labor como pastor. Nosotros podemos tener una labor como pastor, pero ustedes tienen una obligación y un deber como ovejas.
Aquí todos tenemos responsabilidades. No se las podemos cargar a quién, al pastor. El pastor dijo, ay, empezó a culparse. Ay, por mi descuido la oveja se perdió. O porque eso suele suceder. Que hoy en día, si las ovejas se van, entonces, quién sabe, el pastor ya ni las llama. El pastor las dejó, las abandonó. Y no pensamos la actitud de la oveja. La oveja se quedó por allá. Ah, que quedó paralizada, sí, pero fue que se distrajo. ¿Y por qué se distrajo? Porque quiso. Porque de alguna manera le llamó la atención otras cosas antes que seguir al pastor. Entonces es importante comprender que tanto el pastor como la oveja tenemos mucho que ver en este asunto. Ahora, la gran diferencia es que nuestro pastor de pastores ya hizo todo. Ustedes podrán culparme a mí como pastor de todo lo que quieran. Y podrán tener algunos razón, algunos otros no. Pero a Jesús, ¿quién lo puede señalar de ser un mal pastor? ¿Quién puede decir, Jesús no hizo nada por mí? Jesús no me llamó, Jesús no hizo, Jesús no se reveló a mi vida. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Porque como ovejas todos tenemos un pastor de pastores que su vida dio por su rebaño. Y ahí es nuestra posición, nuestra actitud. ¿Estamos escuchando la voz del pastor? ¿Estamos siguiendo al pastor? ¿Estamos siguiendo su consejo y dirección? Es importante. Cuando el pastor halla a la oveja que se extravía, cuando la coloca en sus hombros ya la está corrigiendo. Hay gente que se obvia ese pedacito. Hay gente que cree que Dios no corrige. Sí, Dios corrige y corrige fuerte. Pues siempre habrá necesidad cuando el hombre o la oveja no son obedientes. No, ahora, es que la obediencia no tiene que ver con lo que yo piense o lo que yo opine. Que ese es el grave problema, que nosotros queremos que nos midan conforme nosotros queremos. Y el Señor mide conforme a sus principios. Y nos mide a todos por igual. Y entonces olvidamos que cuando Jesús estuvo con nosotros en la tierra, Jesús enseñó principios muy claros. Y a los suyos vino, pero ¿qué dice la palabra? Que los suyos no le recibieron. Y como los suyos lo que hacían era murmurar, porque ¿quiénes eran los que estaban murmurando? Los judíos, los fariseos, los escribas. Ellos eran los que estaban murmurando. Entonces, ¿dónde está nuestro lugar? Entonces, si somos ovejas, debemos de tener claridad de qué rebaño somos. ¿Estamos escuchando la voz de nuestro pastor? ¿Estamos siguiéndole? ¿Estamos siguiendo sus pasos? ¿Cómo hace el pastor para que la oveja siga sus pasos? Pues la corrige, haciéndola dependiente de él. ¿Por qué le parte la pata? Porque no puede caminar. La ovejita no puede caminar. Entonces, ¿qué le toca? Depender totalmente de su pastor. Y se la echa encima. ¿Acaso Cristo no se echó sobre sus hombros todas nuestras maldiciones, todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, todo lo que llevábamos? Él nos está cargando. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Así como el respirar, así sea todo en nuestro diario vivir, depender de Él en todo. Si hay gozo, dependa de Dios y alégrese con Él. Si hay tristeza, pues vaya y entristezcase en la presencia del Señor para que Él lo consuele. Si le está doliendo, vaya a la presencia de Dios con su dolor para que Él la sane. Como oveja, el Señor es la respuesta en todas las áreas de su vida.
Pero debemos de comprender que siempre el Señor, como buen pastor, hará que seamos dependientes de Él hasta que sanemos y así no volvamos a distraernos y reconozcamos la voz de nuestro pastor. Amén. Esto es importantísimo y es una parábola, pero es una parábola que nos está enseñando cosas profundas de una relación íntima con Él, que es lo mismo que estamos aprendiendo con el discipulado. Dios, como el buen pastor, quiere que sus ovejas lo sigan, le conozcan. ¿Sí? Si no conocemos, ¿cómo lo amamos o cómo lo seguimos? Por eso es que escuchamos voces extrañas y ahí mismo nos dejamos arrastrar. ¿Por qué? Porque todavía mucha gente no conoce la voz del Señor, de su pastor, no la mía. Yo me gozo mucho cuando escucho a mi nieta de 3 años, cuando escucha el devocional, la mamá dice, ¡ay, el abuelito pastor! ¡Ay, mi abuelito pastor! Gracias a Dios porque conoce mi voz. Pero yo le digo a mi hija, yo quiero que ella conozca la voz del Señor, que ella sea dependiente del Señor. Y le estoy enseñando a que establezca el mismo discipulado que llevamos nosotros. Porque eso está hecho para un niño como para un viejito, para todos. Si no lo entendemos de esa manera, no lo vamos a entender de ninguna otra. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Está en el versículo 7. Cuando dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, podemos concluir varias cosas. Lo primero, el gozo que hay en el corazón del Señor por la ovejita que se había extraviado, que vuelve al redil y que es salva. Esa es la primera. Lo segundo es que en realidad más se requiere la presencia de un pastor en la presencia de los pecadores que en los que se creen santos. Y que así, por último, dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué dice que no necesitan arrepentimiento? ¿Es que está despreciando las 99? No, es que ve la fidelidad de las 99. ¿Por qué? Porque se supone que cuando volvió las encontró en su lugar, donde Él las dejó. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos escuchar esto? Porque podríamos decir, deberían de escucharlo los que no vienen. De pronto esos son los que están por allá en el desierto y están buscando que les partan la pata. Pero nosotros somos quizás de esos 99 que estamos procurando hacer las cosas correctamente. Y eso es lo que nos ayuda a establecernos y permanecer. Eso es lo que nos ayuda a mantenernos en el lugar, a pesar de que estemos en el desierto, en el lugar donde nos dejó el pastor. Recuerde, usted no está en el lugar donde está por casualidad, no, es que Dios en ese desierto tiene un propósito, te está formando, te está haciendo madurar, te está llevando a crecimiento. No estás perdiendo el tiempo. Al contrario, estás próximo a ver la mano de Dios. Porque Dios se agrada de la obediencia. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor exalta al que se humilla. O sea, al que se somete. Pero Dios repudia al necio, al rebelde. Entonces el pastor en esta ocasión fue y encontró la oveja y la pudo traer al redil.
Hay muchas veces que la oveja no se encuentra porque la han despedazado los animales, las fieras del campo. Uno las pelea y las guerrea en la presencia del Señor, pero también hay otro que está peleándolas. ¿Recuerdan a David antes de ser rey? ¿Qué era David antes de ser rey? Un pastor. ¿Y qué dice él? Cuando se quiso enfrentar a Goliat, dijo, yo no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre, venían osos o leones y yo con la quijada de un burro los cogía y los mataba y les sacaba de sus fauces las ovejas. Ya se las estaba tragaciñando. Pero el siervo del Señor hace lo que tiene que hacer, pero no siempre la salva. Ahora, la salvación es, ¿quién la da? Dios, ¿cierto? Pero ¿quién decide si la acepta o no la acepta? Porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, para que todos seamos salvos. Pero el infierno no está allí porque sí. El infierno está porque muchos no quieren la relación con Dios ni la comunión con Dios. Por eso necesitamos tener claro que necesitamos urgentemente hacernos ovejas obedientes para nuestro amado Dios. Amén. ¿Nos habló el Señor? Amén. Amén. Bueno, yo quiero invitarle a que incline su rostro y oremos. Amado Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu preciosa palabra, por las parábolas, que son la medio más fácil de comprender, como pueden ser lo más difíciles para entender. Solamente si nos ocupamos y anhelamos conocer tu verdad y conocer el significado de tu palabra, tú traerás la revelación correcta de cada palabra que tú tienes aquí guardada, Señor. Pero hoy tú nos hablas tan claro, Señor, de que tú eres el pastor. Y a veces queremos culparte de todo, Señor. A veces queremos culparte porque sí, porque no. Porque nos va mal, porque no tenemos lo que queremos, porque las cosas se demoran, porque todo es tardío, pero siempre te estamos culpando a ti. Y no reconocemos que como ovejas, a veces, Señor, nos dejamos distraer por el mundo y nos vemos aislados y nos encontramos inermes, Señor, expuestos a todo lo que el mundo hace, a esas fieras del mundo, Señor, que quieren arrastrarnos para apartarnos de ti, Señor. Por favor, si estamos en ese estado y nos estamos alejando, Señor, por favor, acude a nuestro encuentro, Señor. Búscanos, Padre, como lo has hecho hasta el día de hoy. Pero Dios, si es necesario, Padre, por favor, quiebra mi pata. Señor, yo quiero hacerme parte de ti. Quiero permanecer en ti. Y si es necesario, por favor, llévame en tus hombros. Que yo pueda reconocer que eres tú quien me puedes sanar, quien me puedes salvar, quien me puedes libertar de todas las acechanzas del mundo y del enemigo, Señor. Por favor, tu palabra dice que nadie podrá arrebatar de tu mano a los que has llamado, Señor. Y tú nos has llamado, como a tantos de nuestros hermanos que hoy no están, Señor. Padre, por favor, danos también de tu espíritu, ese espíritu de pastor, para ir en pos de ellas, para guiarlas nuevamente al redil, Señor, para que conozcan tu voz y te sigan, Señor. Por favor, Padre Santo, glorifícate en este tiempo. Que tu presencia, Señor, toque la vida de cada uno de nuestros hermanos, de sus familias, Dios. Por favor, Rey,
Manifiéstate poderosamente en este tiempo y ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón. Y que así podamos, Señor, aprender a escuchar tu voz, conocerte y seguirte en todo tiempo, conforme tú nos lo enseñas, Padre Santo. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que sean estos tiempos de grande bendición para sus vidas. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Por este lado.